Sí, Bueno, listo. Entonces, bueno, de nuevo, buenas tardes para todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Laura Alarcón, residente de cuidado intensivo del programa de la Universidad de La Sabana y dándole continuidad a lo que veníamos hablando, pues en este módulo vamos a tener la segunda parte de los trastornos del sodio. Vamos a hablar específicamente de hipernatremia. Entonces, este pues es el camino que vamos a seguir durante la charla. Vamos a hablar algo de generalidades, una aproximación hacia la fisiología del sodio y de la hipernatremia, una aproximación clínica a este trastorno, algo pues muy puntual acerca de manejo y los puntos clave pues, de las definiciones y aspectos más importantes de la charla para que nos llevemos todos a casa. Entonces, con respecto a generalidades, pues primero les quiero resaltar que algunos de estos conceptos pues los vamos a pasar rápidamente, pues ya los tratamos en la charla de hiponatremia. Pero de aquí quería que recordemos que entonces todas las células del cuerpo humano van a estar disueltas en ese medio salino y su bienestar pues depende de la habilidad del cuerpo en regular esa salinidad de los líquidos extracelulares. De este modo, controlando tanto la ingesta como la excreción de agua, ese sistema osmorregulador va a permitir que esas concentraciones de sodio plasmático se mantengan entre un margen entre más o menos 135 y 145 milimoles por litro. Las fallas en la regulación de este sistema pues van a exponer a las células a diferentes tipos de estrés, que es lo que vemos en la parte derecha de la diapositiva, como lo son pues un ambiente hipotónico y un ambiente hipertónico. Entonces, en la parte A, lo que vemos pues son unas células que están en medio de un ambiente isotónico. Ay, un segundo. Entonces, en la parte A vemos unas células que están dentro de un ambiente isotónico y pues vemos que no hay ningún cambio en su configuración y es como pues el medio ideal en el que estas pues van a estar manteniendo su homeostasis. En la parte B tenemos entonces unas células que están sometidas a una solución hipertónica y vemos cómo esto va a producir la deshidratación de las mismas. Y en la parte C, las células sometidas a un medio hipotónico, es decir, pues una menor concentración, lo que va a llevar a que éstas se dematicen, como lo vemos pues en la gráfica de forma muy clara. Las disnatremias entonces son, ya como lo veníamos hablando también desde la semana pasada, el trastorno electrolítico más frecuente, siendo entre la hiponatremia y la hipernatremia la menos frecuente de las dos. Recordemos entonces que siempre que vamos a hablar de hipernatremia, vamos a estar hablando también de un estado hipertónico. A diferencia de la hiponatremia, pues siempre vamos a hablar de un estado de aumento de la tonicidad, acompañado también de, pues, de un estado hiperosmolar. Ese estado hiperosmolar y de hipertonicidad pues va a ser la consecuencia final, como lo vimos en la diapositiva anterior, del cambio en la homeostasis y la configuración de las células. Esto ya pues de resaltar que el sodio desempeña un papel muy importante en lo que tiene que ver con el mantenimiento tanto del volumen como de la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, miremos, centrémonos un poquito en la parte inferior de la diapositiva. Acá vemos cómo la concentración total de sodio en el cuerpo se va a presentar mediante esta relación que está acá muy clara. Entonces, ese sodio corporal total, ese sodio plasmático va a ser igual a la relación entre el sodio corporal total más el potasio corporal total sobre el agua corporal total. Entonces, si hay un aumento en la parte del numerador, se va a ver reflejado como ganancia de sodio y pues directamente proporcional a esto, pues como un aumento en las concentraciones plasmáticas de sodio. Si hay un aumento pues en el denominador, lo que vamos a tener es que también hay un aumento en la concentración total de sodio y esto pues se ve plasmado entonces. Digamos que acá lo que quiero que tengamos muy en cuenta y resaltar es que estos son como los dos factores más importantes de los cuales va a depender pues la concentración de sodio a nivel plasmático. Entonces, esto también lo vamos a pasar un poco rápido, ya lo vimos en la charla anterior, pues es el sodio el catión más abundante del organismo con un promedio que va aproximadamente desde los 60 mil equivalentes por kilogramo en niños
y en adultos, y más o menos se habla también de unos 81 mil equivalentes por kilo en los recién nacidos. Ese sodio es importante que tengamos en cuenta que se divide en un sodio intercambiable y en un sodio no intercambiable. Más o menos el 30 al 40% de este se va a encontrar en los huesos, siendo fisiológicamente inactivo, y es el 70% ese sodio intercambiable del cual vamos a estar, digamos, hablando durante toda la charla, porque es este el que se va a ver pues intervenido por todos los procesos fisiológicos. Entonces, en el compartimiento plasmático vamos a tener de forma constante, idealmente, una concentración de sodio que va a estar alrededor de los 142 milimoles por litro. Y en el compartimiento intracelular, pues este varía de acuerdo a la célula de la cual estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de los eritrocitos, vamos a tener concentraciones aproximadas de 20 milimoles litro de sodio versus, por ejemplo, una célula en el túbulo contorneado distal que va a manejar concentraciones de aproximadamente 11 milimoles litro. Recordemos también que es gracias a las acuaporinas que esas membranas celulares son siempre permeables al agua, y muy importante que no olvidemos tampoco la presencia de la bomba sodio-potasio ATPasa, que es la encargada, pues la que nos va a permitir que haya salida del sodio del interior de las células, intercambiándola siempre por potasio mediante un transporte activo. Entonces, es por eso que también, como veíamos en la charla anterior, la homeostasis del potasio es muy importante con la del sodio, y como en la diapositiva anterior lo veíamos en la relación, es importante tener en cuenta tanto la concentración total de sodio como la de potasio cuando hablamos de sodio plasmático. Bueno, esta también la vamos a pasar un poco rápido, ya la hemos visto en la charla pasada. Es esa concentración plasmática de sodio, está determinada entonces por el radio del sodio y del potasio en el cuerpo, como lo vemos en la primera imagen pues al lado izquierdo de la diapositiva, sobre el agua corporal total. Y esa concentración va a estar regulada de manera muy importante tanto por balances externos como por la ingesta, y tanto los egresos de sodio y potasio en el agua y esos cambios en el medio interno pues son lo que me van a llevar a esas variaciones fisiológicas dentro de los compartimientos corporales. Entonces, recordemos que el sodio intercambiable es ese sodio que está unido a proteoglicanos polianiónicos, como lo vemos en la gráfica en la parte inferior, que es los cuales están unidos a hueso, cartílago y piel. Bueno, esto, digamos, es bien importante este concepto. De aquí también pues se partió mucho para hablar acerca de toda la homeostasis del sodio, y acá les quería mostrar pues la ecuación que nos trajo Edelman y colaboradores, en la cual ellos describieron esa relación entre las variables mediante la ecuación que vemos pues en la parte superior. En esta ecuación lo que vemos es que ese sodio plasmático está, pues depende también, como hablábamos anteriormente, de las concentraciones totales de sodio y potasio sobre el agua corporal total. Acá digamos que en sus inicios la ecuación era un poco más compleja, porque pues tiene algunos acá números adicionales que, por ejemplo, este 25.6 nos representaba una regresión lineal que hablaba que ese sodio intercambiable no es un número igual a cero, porque todo el sodio que tenemos en el cuerpo pues no va a participar de todas las reacciones fisiológicas. Entonces no podíamos tener un cero acá, sino que hablaban ellos de una regresión lineal. Posteriormente, pues esta ecuación se simplificó hacia lo que vemos en la parte inferior de la diapositiva, también unos años después por los mismos autores, Edelman y colaboradores, y que es la misma que veíamos representada en la diapositiva anterior. El sodio plasmático total va a ser igual a ese sodio más ese potasio que se encuentre en todo el cuerpo sobre el agua corporal total. Bueno, en esta figura también es pues de un artículo clásico que tenemos de hipernatremia, que está publicado en el 2000 por Adrogué y colaboradores. Entonces, en esta figura
pues bien importante, nos ayuda a entender muy bien cómo es el compartimiento del líquido extracelular y el líquido intracelular tanto en condiciones normales como en los diferentes estados de hipernatremia, que ya pues los vamos a ir desarrollando un poquito más en el transcurso de la charla. Entonces, vemos acá, las bolitas negras van a ser lo que representa el potasio, las blancas el sodio y la parte sombreada representa el volumen intravascular. Entonces, de este lado izquierdo de la diapositiva tenemos el líquido extracelular y del lado derecho el líquido intracelular. Entonces, miremos condiciones normales. Este es el panel A. Y vamos un poquito acá hacia el panel B, en el cual, ¿qué vemos? Aquí la gráfica lo que nos describe es que hubo una pérdida de agua pura, por ejemplo, en un caso de diabetes insípida. Entonces, esto lo que va a producir es que hay una reducción proporcional. Vemos pues que no es una reducción, digamos, igual, sino proporcional de la imagen de arriba de cada compartimiento. Entonces, contrario a lo que se piensa normalmente, aquí también se va a reducir el volumen del líquido extracelular, perdón, aunque no es clínicamente significativo. Pero pues lo más importante, digamos, de esta figura del panel B es que la reducción es proporcional en ambos compartimientos. Sigamos entonces a la tercera imagen. El panel C lo que nos muestra es el comportamiento de este cambio si hay pérdida de líquidos hipotónicos. Por ejemplo, en este caso, digamos un paciente con un cuadro de enfermedad diarreica aguda y vómito. Entonces, lo que vemos reflejado en la gráfica es que hay una mayor pérdida de volumen a nivel del líquido extracelular a la izquierda de la diapositiva que lo comparado pues con el líquido intracelular. Sigamos entonces con el panel D. Aquí hay una hipernatremia también secundaria a pérdida de líquidos hipotónicos, pero también ha habido pérdida de la concentración, pues de la cantidad de potasio. Por ejemplo, en el caso en el que haya una diuresis osmótica. Entonces, lo que vemos en esta gráfica es que hay una mayor afectación, a diferencia de la gráfica, pues del panel C, hay una mayor afectación del líquido intracelular. Y finalmente, en la última parte de la diapositiva, en la gráfica E, lo que vemos es una hipernatremia secundaria a ganancia de sodio, que es, digamos, de las situaciones clínicas como menos frecuentes. Por ejemplo, ellos nos dicen acá, digamos, en secundaria una reanimación hídrica en la cual sí se usaron grandes cantidades de bicarbonato de sodio. Entonces, lo que vemos en la gráfica es que hay un incremento del líquido extracelular con una disminución del líquido intracelular. Entonces, el líquido intracelular se contrae y el extracelular, aquí como vemos, se expandió. Bueno, continuemos entonces con un poco de las generalidades. Recordemos aquí que pues estas fuerzas osmóticas van a ser el principal determinante de la distribución de agua en el cuerpo. Entonces, representa el sodio un soluto fundamental para esas fuerzas que no es permeable en las membranas. Es por eso que este contribuye de manera tan importante a la tonicidad y al movimiento de agua a través de las membranas celulares. Aquí entonces, como vemos pues en la gráfica, es el sodio el principal catión extracelular y en el líquido intracelular pues lo es el potasio. La proporción que hay entre estos dos y entre el agua me va a permitir que esos dos compartimentos estén en equilibrio y se mantenga una osmolaridad y una tonicidad constante y pues que permita que haya homeostasis para las células. Hasta ahora, ¿sonido está bien? ¿Algún problema? Te oímos perfecto. Listo. Bueno, entonces, sigamos acá con esta diapositiva. Recordemos entonces acá solamente rápidamente para hablarles del concepto de tonicidad, como ya lo habíamos visto en la charla anterior, este pues hace referencia a los moles efectivos que no cruzan libremente las membranas. Entonces, con excepción de algunas células
de epitelios especializados, como por ejemplo en la nefrona. Entonces, la concentración que tengamos adentro y afuera de la célula debe ser igual, ya que las membranas son siempre permeables al paso del agua por la presencia de las acuaporinas, pues de lo que ya veníamos hablando en las charlas anteriores. Entonces, esa acumulación de osmoles efectivos, ya sea tanto a nivel intra o extracelular, va a proveer esa fuerza conductora de agua que me va a llevar pues a que haya también un paso de moléculas de mayor a menor sitio de tonicidad. Es aquí, digamos, donde quería resaltarles pues que la glucosa eh, hace parte también de todo lo que tiene que ver con la tonicidad, el sodio y la glucosa, siendo estos solutos extracelulares obligados, entonces representan osmoles efectivos y ambos, tanto el sodio como la glucosa, van a contribuir a la osmolaridad y a la tonicidad. Por otro lado, por ejemplo, como les quería mostrar acá, la urea, esta es permeable, entonces ella va a contribuir a la osmolaridad sin contribuir a la tonicidad. Esto es importante porque en estados de hipertonicidad, aparte de la hipernatremia, pues vamos a tener, por ejemplo, situaciones de hiperglucemia, como ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, recordemos, es el sodio entonces ese determinante muy importante de la tonicidad del LEC y que siempre debe haber, pues, como todo, un equilibrio tanto a nivel intra como extracelular. Esa tonicidad del LEC entonces va a estar determinada de manera muy importante por el sodio y la proporción de agua que haya. Y si cambia esa tonicidad en el líquido extracelular, también se va a ver reflejado en cambios a nivel del líquido intracelular. De esta misma forma, pues cambios en las concentraciones de sodio que lo que me van a mostrar es un reflejo de esas variaciones del agua corporal total. Entonces, finalmente, digamos acá como para resumir, ¿qué es la hipernatremia? Vamos a tener en cuenta siempre, siempre esa relación entre el sodio y el agua y vamos a hablar que es un estado de déficit relativo de agua y de aumento de las concentraciones de sodio. Bueno, entonces, podemos hablar que, como veníamos diciendo, esos trastornos del sodio son un trastorno pues de concentración y siempre tengamos en cuenta, esto quiero que digamos lo tengamos muy claro, es que es un estado de hipertonicidad. Entonces, esos trastornos de la concentración lo podemos dividir en, digamos, en dos grupos cuando hablamos de que haya un estado de hipertonicidad. De un lado, lo podemos dividir a los que afectan los solutos ionizados, como sería el sodio, que es pues el objetivo de esta charla, y por otro lado, los solutos no ionizados, que era lo que veníamos hablando en la diapositiva anterior, que tiene que ver entonces, uno, con los trastornos de la glucosa, pues la hiperglicemia también es un estado de hipertonicidad, y dos, por ejemplo, también estados en los que haya alteraciones de las concentraciones de urea. Listo. Esto con respecto a generalidades, entonces vamos a hablar un poco acerca de la fisiología. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta pues con respecto a un estado de hipernatremia? Es que, perdón un segundo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del equilibrio entre el sodio y el agua. Recordemos entonces aquí que es el mecanismo de sed como el principal mecanismo que vamos a tener a la mano cuando haya alguna alteración de las concentraciones de sodio y agua en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? En respuesta a ese estado hiperosmolar, por el cual se produjo una deshidratación de las células, aquí en esta gráfica, entonces lo que vamos a ver es que hay unos canales específicos que se llaman los TRPV, que son los receptores transitorios vaniloides, que van a sensar algo parecido como a unos osmorreceptores, van a sensar que hay unas fuerzas mecánicas como tanto de estrechamiento a nivel celular y esto me va a producir que haya una despolarización de la célula, activando ese potencial de acción que finalmente lo que me va a producir es que haya una estimulación de la sed y una liberación también de la vasopresina. Esto entonces en un estado en que haya cambios en la osmolaridad hacia pues un estado hiperosmolar.
De este lado, digamos, pues como para hacer un cuadro comparativo con respecto a una hiponatremia, si estamos frente a un estado hiposmolar, lo que va a pasar es que esos canales no van a estar activados y esta célula se va a hiperpolarizar de forma que se suprime completamente el mecanismo de sed y se suprime la liberación de vasopresina. Este artículo pues está publicado en el 2015 y nos hace referencia a estos canales que les vengo nombrando, los TRPV. Ellos nos dicen, los autores nos dicen ahí que todavía están en investigación, pero sabemos que juegan un papel muy importante con respecto a este mecanismo de compensación, que pues es el primero y el más importante, y el que es el mecanismo de la sed. Entonces, eso con respecto a la sed, recordemos también que pues en el equilibrio de las concentraciones de sodio y agua, la vasopresina pues juega un papel muy importante, y es porque la hipertonicidad inducida por la hipernatremia va a estimular también su liberación. Entonces, recordemos que esta vasopresina pues se sintetiza como una prehormona en las células de los núcleos paraventriculares y supraópticos en el hipotálamo posterior, y luego es transportada hacia la hipófisis posterior por las terminales axonales de las neuronas. Entonces vamos a tener que, con respecto a la vasopresina, pues el estímulo más sensible para que se permita su liberación es ese aumento en la osmolaridad plasmática. También existen otros estímulos que nos pueden ayudar, como es la liberación de noradrenalina. Incluso pues se ha descrito que el dolor, la hipoxia y la acidosis son otras condiciones que van a permitir su liberación, pero pues para los propósitos de la charla, ese estado de hiperosmolaridad va a ser su principal estímulo. Eh, bueno, entonces acá pues para nombrar algunos de los receptores, tenemos el 1-AR que está en músculo liso, y esto va a ser mediado por el inositol fosfato 3, el 1, el B1BR, que tiene que ver con la secreción también de ACTH y pues mediado por el AMP cíclico, y el B2R, que se encuentra en el túbulo colector y tiene que ver con la reabsorción de agua libre. Entonces, aquí vemos cómo es, digamos, ese mecanismo en presencia de vasopresina. Entonces, lo que tenemos acá, pues vemos acá del lado izquierdo la luz, y del lado derecho, pues sangre y la célula. Entonces, ¿cómo es esa conservación de agua cuando tenemos un estímulo por la vasopresina? Entonces, el aumento en la producción de AMP cíclico va a activar la fosfoquinasa, que fosforila esas vesículas que contienen las acuaporinas, y las va a dirigir de manera apical, permitiendo pues que entre el agua. Aquí vemos también pues algo muy parecido, y esto ya pues no les quería hacer mucho énfasis, pues lo vimos en la charla anterior. Eh, entonces, en presencia de vasopresina, el agua va a entrar a través de la acuaporina 2 y va a salir al intersticio a través de la acuaporina 3 y la acuaporina 4. La regulación de la acuaporina 2 por la vasopresina es el resultado, como lo veíamos en la gráfica anterior, de la activación de esa proteína quinasa, que me va a permitir la transcripción de la acuaporina 2 y que ésta se redistribuya a nivel de la membrana luminar para que el agua pueda entrar. Listo. Entonces, esa concentración de sodio, de un lado, va a ser dependiente, uno, pues de la ingesta de agua, la regulación de la absorción que tengamos, la regulación también que tengamos con respecto a la ingesta de sodio, y por otro lado, al lado derecho de la diapositiva, va a depender de la regulación de la filtración, de la absorción, de la acción tanto de varios sistemas como es la vasopresina, el sistema renina-angiotensina y el péptido natriurético atrial. Entonces, con ya la información que tenemos, llevémoslo un poquito, digamos, como a la parte clínica.
Eh, entonces acá, esto ya también lo habíamos hablado un poco en la charla anterior, pero lo recordemos rápidamente. Recordemos entonces que tanto la instauración rápida de una hipernatremia como una corrección rápida de esta, pues va a reflejarse en unas alteraciones en la homeostasis de las células que me van a llevar, pues digamos, a las consecuencias clínicas que son las que vemos acá. Entonces, lo que vemos es que en la parte izquierda de la diapositiva, cuando tenemos una instauración rápida de esa hipernatremia, vamos a llevar aquella desmielinización osmótica. Y del lado derecho de la diapositiva, solamente para que recordemos, es que si hay una corrección rápida de una hipernatremia que ya venía instaurada pues de forma como más larvada, eso me va a producir un edema cerebral. Entonces, de acá quiero que nos llevemos que es el sistema nervioso central y el cerebro pues como el órgano más susceptible a esos cambios y con el cual pues como podemos tener más problemas si no hacemos una corrección adecuada. Bueno, entonces, miremos acá un momento la imagen de la derecha. Aquí vamos a revisar rápidamente cómo es el mecanismo de feedback mediante el cual se regula la osmolaridad plasmática a través de la vasopresina y el mecanismo de la sed que ya veníamos hablando. Entonces, un incremento en esa osmolaridad, como ya veníamos diciendo, va a activar esos osmorreceptores a nivel del hipotálamo para que se secrete la hipófisis y esos, para que se secrete la vasopresina, perdón, y ese aumento en los niveles plasmáticos de la vasopresina me va a producir que, dirijámonos acá a nivel renal, haya un incremento en la absorción renal de agua y una disminución en la excreción de agua también. Ese aumento en la reabsorción de agua se va a ver reflejado, pues entonces, como una disminución de la osmolaridad, que es lo que queremos que suceda, y del mismo modo, pues ese estímulo en el hipotálamo por los osmorreceptores, pues es lo que me va a estimular el mecanismo de la sed, como lo habíamos visto pues en la gráfica anterior. Entonces, ¿qué vamos a ver en el paciente? Un paciente que manifiesta sed, que tiene polidipsia. Entonces, gracias a esos cambios que hubo a nivel renal, pues vamos a tener oliguria y una orina de características hiperosmolares. Y bueno, si digamos el cuadro clínico se siguiera instaurando y no hubieran todos estos mecanismos compensatorios, pues lo primero y digamos lo más importante que vamos a tener es cambios a nivel del sistema nervioso central. Y de nuevo, pues ojo con las correcciones que tengamos, que también pues van a ser, pues pueden ser muy inadecuadas y llevar entonces a edema cerebral. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la aproximación clínica del paciente. Entonces, vamos a tener en cuenta dos mecanismos importantes por medio del cual se va a instaurar la hipernatremia. Entonces, primero, que haya un déficit de agua. Entonces, vamos a tener digamos, tres escenarios diferentes, ya sea por deprivación de agua, por pérdida de agua, y ojo aquí que es un concepto importante que puede ser pérdida de agua libre o pérdida de líquidos hipotónicos o desviación celular de agua, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, digamos que este es el mecanismo como más frecuente en el escenario clínico y lo que tengamos en pacientes hospitalizados, especialmente en unidades de cuidado intensivo. Pero no olvidemos que el segundo mecanismo es por ganancia de sodio, que como les digo, pues no es el más frecuente. Y como lo veíamos en la gráfica anterior del artículo de Adrogué, lo que vamos a tener acá es una contracción del líquido del espacio intracelular con expansión del espacio extracelular. Listo. Entonces, mediante este diagrama, quería mostrarles cómo se relaciona, digamos, ese cambio en el volumen corporal con el mecanismo fisiopatológico implicado. Entonces, si el volumen corporal ha aumentado, el agua corporal total habrá aumentado por ganancia de sodio. Si esa agua corporal total es baja, entonces estaríamos hablando de que hay un estado de eubolemia, pero con agua corporal total baja, y sería por pérdida de agua pura.
Y de este lado, sí, perdón, de este lado, si tenemos un agua corporal total que está baja, vamos a ver entonces hipovolemia y estaríamos hablando de que hay pérdida de líquidos hipotónicos. Entonces, mediante este algoritmo, eh, integremos como un poco de lo que venimos hablando. Entonces, primero, tenemos un paciente con una concentración anormal de sodio, entonces, ¿qué debemos evaluar primero? ¿Ese líquido extracorporal está expandido? Si la respuesta es sí, habrá que preguntarnos si ha habido una ganancia de sodio. Si la respuesta es no, verifiquemos pues cómo está el peso. ¿El peso se ha disminuido? Si la respuesta es no, pues puede haber una desviación de agua. Si la respuesta es sí, habrá que preguntarnos entonces cómo se ha comportado el volumen urinario y la osmolaridad urinaria. Si tenemos un paciente con oliguria y una osmolaridad urinaria alta, debemos pensar entonces en que haya pérdidas extrarrenales. Si por el contrario tenemos un paciente con poliuria, pero con una osmolaridad urinaria baja, digamos ahí habrá que tomar pues estos dos caminos. Uno, verificar si esa osmolaridad urinaria es mayor a la del plasma, entonces habrá que preguntarnos si hubo algún medicamento adicional que nos haya desencadenado esa alteración. Por ejemplo, pues el uso de algún diurético o el uso de manitol. Si es así, pues tendríamos entonces que esa alteración ha sido inducida por medicamentos. Si la respuesta es no, entonces habrá que preguntarnos si hay algún otro mecanismo adicional de que nos esté alterando esa tonicidad, como por ejemplo la glucosuria. De este lado, entonces, si tenemos una osmolaridad urinaria menor que la del plasma, podemos estar pensando entonces que estamos frente a un paciente con una diabetes insípida y pues acá nos va a ser muy útil ver cuál es la respuesta a esa osmolaridad frente a la administración de vasopresina. Si no hay una respuesta, pues va a ser una diabetes insípida de origen nefrogénico y si sí la hay, pues va a ser de origen central. Entonces, ¿cuál va a ser la aproximación que podemos realizarle a estos pacientes? Entonces, primero, siempre pues hacer como una revisión de que la toma haya sido adecuada y no haya alguna otra cosa adicional que me esté llevando a que haya errores en la medición. Segundo, como pues ya les venía diciendo a lo largo de la charla, siempre es importante verificar que no haya otras causas de hipertonicidad que me estén pues variando esta clínica del paciente. Y es que, por ejemplo, la literatura nos dice que en caso de pacientes con hiperglicemia es útil que hagamos una corrección con los niveles de sodio. ¿Por qué? Debe corregirse aproximadamente 1,6 mil equivalentes de sodio por cada 100 miligramos de glucosa que se haya aumentado por encima del valor normal. Y incluso si tenemos niveles mucho más altos de 400 miligramos de cilitros de glucosa, debe corregirse al menos 4.000 equivalentes de sodio porque pues también se altera. Tres, muy importante que tengamos en cuenta si se trata de un cuadro que se instauró de manera aguda o de manera crónica. Y siempre como hacer primero la aproximación a cómo ese cambio del sodio se ve reflejado en el cambio del agua corporal total. Entonces, en algunos casos puede ser útil hacer este cálculo de balance de sodio que es igual a. Entonces, esa ingesta de sodio, digamos, esto es adicional con respecto a la aproximación, pero me parece que nos brinda algunas ayudas y nos va a dar mucha información acerca del paciente. Entonces, esa ingesta en 24 horas de sodio más potasio, más el potasio que vamos a infundir en la solución, menos lo excretado de sodio y potasio en 24 horas. Entonces, en los casos de hipernatremia, por definición, esa ingesta de sodio y agua está disminuido. Entonces, esa ecuación se puede simplificar a que el balance de sodio va a ser igual al sodio y el potasio infundidos menos lo excretado. Entonces, un balance positivo
me va a indicar que hubo ganancia de sodio y hace referencia a los estados en los que hay una hipernatremia hipervolémica. Entonces, va a haber aumento tanto de las concentraciones de sodio como de las concentraciones de agua corporal total. Entonces, teniendo, digamos, ese balance positivo, ya puedo acercarme más a el caso de este paciente es una hipernatremia con hipervolemia. Siguiente paso, como lo veíamos en el diagrama de la diapositiva pues anterior, es muy útil que hagamos la determinación de la osmolaridad urinaria. Y con respecto a esta, que quiero que tengamos en claro, que un valor menor de 300 miliosmoles lo que nos va a sugerir es que hay un caso de diabetes insípida y podemos en este caso hacer esa aproximación con la vasopresina para diferenciar si es de origen nefrogénico o si es de origen central. Entonces, ¿qué va a pasar? Al administrar esa desmopresina, pues vamos a verlo reflejado en un aumento en esa osmolaridad urinaria hasta un 50% con una caída en el volumen de orina si se trata de una diabetes central. Si pues es una de origen nefrogénico, pues no vamos a tener esta respuesta en el paciente. Ahora, si tenemos valores entre 300 y 800 de osmolaridad urinaria, la aproximación que hacemos acá es que es una poliuria osmótica y valores mayores a 800 lo que sugiere es que haya una pérdida extrarrenal, casos de deprivación de agua, casos de hipodipsia, por ejemplo, un paciente que digamos, no reciba ninguna pues, ingesta adicional de agua, sobrecarga sanguínea, ya sea pues por, digamos, a nivel iatrogénico o también por pérdidas gastrointestinales. Este valor entre 100 y 300 de la osmolaridad urinaria es como un poco gris y nos va a hablar que haya una posible diabetes insípida parcial o como llamaban ellos pues en esta referencia una poliuria mixta. Entonces es por eso que digamos si estamos en ese escenario en que tenemos una osmolaridad entre 100 y 300, podemos calcular la excreción total de solutos. En los casos, como le digo, que tenemos una osmolaridad entre 100 y 300. Entonces, aquí lo que les quería mostrar es que esa excreción es igual a la osmolaridad urinaria más el volumen urinario en 24 horas. Esa excreción total de solutos va a tener un valor normal de 600 a 900 miliosmoles día. Nos habla la referencia acá que, digamos, en un paciente que está expuesto, digamos, a una dieta occidental normal, y un valor mayor de 1000 milosmoles día, lo que nos sugiere es que hay una diuresis osmótica, ya sea por glucosuria, por ejemplo, o por casos en que haya una excreción aumentada de urea. Bueno, luego podríamos entonces hacer también la determinación de la depuración de agua libre. Esta medición lo que nos puede ayudar es a diferenciar cuando haya pérdidas a nivel renal versus extrarrenal de agua. Entonces la ecuación nos muestra acá que esa depuración de agua libre es igual al volumen urinario por 1 menos las concentraciones en orina de sodio y potasio sobre el sodio plasmático. Cuando tenemos un valor positivo, lo que nos sugiere es que hay pérdidas renales de agua, ya sea por diuresis osmótica, por administración de furosemida, falla renal o casos de diabetes insípida. Un valor muy cercano a cero o negativo que realmente no es muy frecuente que pues la ecuación nos dé esto, va a hablar de pérdidas gastrointestinales o pérdidas insensibles aumentadas. Entonces, ya teniendo los conceptos anteriores, digamos que vamos acá al esquema para orientarnos un poco. Entonces, si tenemos un caso de hipovolemia con agua disminuida y sodio disminuido, siempre, entonces, segundo paso, vamos a calcular la osmolaridad urinaria. Si esta es mayor y tenemos un sodio urinario bajo, debemos pensar en pérdidas extrarrenales.
Si tenemos una osmolaridad en 300 y 600 con un sodio aumentado, pensar en diuresis osmótica. Si tenemos eubolemia, pero con un agua corporal disminuida, vamos de nuevo a la osmolaridad urinaria y compararla con la osmolaridad plasmática. Si esta es menor, es un caso de diabetes insípida. Y de este lado, entonces, tenemos hipervolemia con agua aumentada y un sodio aumentado. Vamos a las concentraciones en orina de sodio y si está aumentada, entonces vamos a tener ganancia de sodio, que como veníamos hablando, pues es como el caso menos frecuente en la clínica. Bueno, esto acá es muy parecido al que vimos anteriormente, solamente quería recalcarle siempre entonces que paso número 2, por favor, pues como que hagamos el cálculo de la osmolaridad urinaria, que eso realmente nos va a dar pues como muchas luces de hacia dónde tenemos el paciente. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito acá, 3 escenarios clínicos claves, como para que nos quede un poco más claro de lo que hemos venido hablando en la fisiología. Entonces, el primero de ellos, que es el más frecuente en la práctica clínica, y es que tengamos un paciente con pérdida de líquidos hipotónicos. Usualmente acá, ¿qué es? Digamos, un niño que ingresó por una infección respiratoria, que lleva 3, 4 días hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo, y luego vemos que empezó a tener esa alteración a nivel del sodio. Entonces, la etiología, pues va a ser pérdidas a nivel extrarrenal, como la más frecuente, la diarrea, con una reposición inadecuada de líquidos, cualquier pérdida gastrointestinal o, por ejemplo, como les venía diciendo, un niño que venga por un cuadro respiratorio y tenga aumento de las pérdidas insensibles. Entonces, lo que vamos a ver acá es que va a haber una afectación en mayor proporción del líquido extracelular con respecto al líquido intracelular. Otras causas de pérdida de líquidos hipotónicos, pues a nivel renal, la diabetes mellitus, el uso de diuréticos y pacientes con insuficiencia renal. Ahora, si el escenario es que haya pérdida de privación de agua pura, pues este es menos frecuente. Habría que pensar siempre en una diabetes insípida. Y como habíamos visto pues en la primera gráfica, la de adrogué, entonces lo que vamos a tener es que hay una reducción proporcional de ambos compartimientos. Y tercero, que no olvidemos que aunque sea el menos frecuente, siempre tener en cuenta que haya una alteración por ganancia de sal. Esto entonces se puede presentar si tenemos el uso de soluciones hipertónicas, si ha habido, digamos, casos de reanimación con bicarbonato de sodio o que esto también es un poco frecuente, que haya una preparación inadecuada de las sales de rehidratación oral. Entonces acá que tenemos hay una expansión del líquido extracelular con una contracción del líquido intracelular. Listo. Entonces, ya para ir finalizando, con respecto al manejo, entonces tengamos en cuenta que los objetivos principales van a ser restaurar ese volumen intravascular de forma que yo tenga de nuevo un equilibrio acuoso, restaurar la osmolaridad pues a unos valores normales y prevenir las complicaciones asociadas pues al reemplazo que yo esté haciendo. Para esto pues de la mano voy a tener primero, pues las soluciones hipotónicas para su reposición, los diuréticos y el reemplazo hormonal y pues en casos muy aislados el uso incluso de diálisis. Recordemos entonces que debemos llevar a los pacientes a un valor seguro de concentraciones de sodio, idealmente si han estado muy altas, entre 155 y 165 y que siempre vamos a proveer pues una corrección lenta de más o menos 36 a 48 horas. La idea es realizarlo de una manera segura, que puede ser entonces un descenso de 0.5 mil equivalente hora o 10.000 equivalentes día o el 10% de la concentración medida que yo tenga pues en un día. Entonces, esperen, si quieren me salto un poquito de esto y ya nos devolvemos. Entonces, con respecto a algunas fórmulas útiles para estimar el déficit de agua, entonces la primera de ellas, esta nos va a ser muy útil para el calcular la pérdida de agua pura. Entonces, esta la conocemos todos, que es el agua corporal total por 1 menos el 140 sobre el sodio actual o esta que vemos acá. Entonces, esta de abajo
es la de corrección, pues que nos va a ser útil para hiponatremia, pero quería ponerlas ahí para resaltar que ambas fórmulas nos proveen un estimado del déficit o del exceso de agua preexistente, pero el problema de estas dos es que no nos van a guiar específicamente acerca de la composición o la infusión que debo usarse. Es por esto que esta, digamos, es muy importante, ya que es la que todos conocemos, la que introdujo Adrogué y colaboradores, que nos va a ser útil en los casos de pérdida de agua pura y pérdida de líquidos hipotónicos. Esta nos habla del cambio en el sodio sérico, que es igual a, pues nos va a hablar entonces a cómo se va a reflejar ese cambio de 1000 equivalentes por litro de la solución, y pues es la que todos conocemos, digamos, en la práctica diaria, que es el sodio de la solución menos el sodio del paciente sobre el agua corporal más 1. Esta, aunque no es muy conocida, la podemos también usar teniendo en cuenta si la solución que vamos a usar para reposición tiene también concentraciones de potasio. Entonces, uno, entonces cálculo del déficit de agua. Dos, cómo va a ser ese cambio de sodio con el líquido que estemos usando. Y tres, pues ya serían los casos en los que necesitamos un reemplazo hormonal, entonces los casos de diabetes insípida, que pues son con las características que vemos acá y de las cuales ya hemos estado hablando. Ese reemplazo hormonal, pues claramente va a ser solo para los casos en los que ya tengamos seguridad que se trata de una diabetes central, y pues de la mano tenemos a la desmopresina, la vasopresina, y siempre, siempre también tener en cuenta que vamos a hacer una reposición de la poliuria por medio de las soluciones hipotónicas. Bueno, ya para finalizar quería mostrarles rápidamente este artículo que salió publicado en Medicina Intensiva en diciembre de 2020, y pues nos hacía la descripción de unos pacientes que ingresaban a una unidad de cuidado intensivo con pues diferentes patologías, pero pues lo que quería resaltarles acá es que la frecuencia pues de este trastorno es mucho, y lo más importante de esto es que los autores encontraron que de esos pacientes que ingresaron a la unidad, las alteraciones con sodio se relacionaban más con lesiones renales agudas y con necesidad de terapias de sustitución renal. Entonces, como para que tengamos en cuenta que adicional a los cambios neurológicos pueden haber otras consecuencias adicionales, por ejemplo, a nivel renal. Bueno, entonces, con respecto a los puntos claves, ya para finalizar con la charla, recordemos siempre que la hipernatremia no es una enfermedad, entonces siempre debe buscarse su causa y en lo posible tratarla. Recordemos que es el cerebro el órgano más susceptible y el que de forma más temprana como que nos va a mostrar la sintomatología del paciente. Ojo con la osmolaridad urinaria, que nos va a ayudar a diferenciar las tres grandes entidades de pérdida de agua. Recordemos que el caso que digamos como más raro es que haya una hipernatremia por ganancia de sodio, y siempre pues tener en mente uno que debemos detener pues las pérdidas y tratar de reponerlas con líquidos isotónicos. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Laura, muchísimas gracias. Muy bonita